Había un momento específico, un instante de unos pocos segundos que determinaba si ibas a vivir o a morir. Bajabas del vagón, no habías dormido en días, no habías comido, el olor a excrementos humanos impregnaba tu ropa porque en los vagones de carga no había baños. A tu lado yacían cadáveres de quienes no habían sobrevivido el viaje. Entonces un médico de las SS te miraba durante menos de 10 segundos y señalaba con el dedo, a la derecha, al campo, a la izquierda, a la cámara de gas. En Auschwitz, la muerte era industrial. Pero antes de que se pudiera matar a 1 millón de personas, alguien tuvo que planificar exactamente cómo hacerlo. Alguien tuvo que trazar planos, calcular capacidades, elegir materiales, diseñar ventilación, firmar contratos. El exterminio masivo no fue un accidente ni un caos improvisado. Fue un proyecto de ingeniería. Entre 1940 y 1945, al menos 1,3 millones de personas fueron enviadas a Auschwitz. De ellas, 1,1 millones fueron asesinadas. 50 kilómetros al suroeste de Cracovia, junto al río Sola, en una llanura donde la niebla matinal tardaba en levantarse y los inviernos duraban meses, existía en la primavera de 1940 un conjunto de barracones abandonados. Construidos originalmente por el ejército austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial, luego ocupados por el ejército polaco, eran edificios de ladrillo ordinarios, funcionales y sin pretensiones. 22 bloques en total. 8 de ellos con 2 plantas, los demás de una sola, rodeados por un antiguo muro perimetral y por la ciudad de Oswiecim, cuyo nombre alemán, Auschwitz, sería, en pocas décadas, el más conocido y el más ominoso de la historia. Nadie que observara ese lugar en febrero de 1940 podría haber imaginado lo que se convertiría. La propuesta de establecer allí un campo de concentración llegó del SS Hauptsturmführer Arpad Wigand, inspector de la Sicherheitspolizei, la policía de seguridad, y adjunto del SS Obergruppenführer Erich von den Bach-Zelewski, el alto líder de las SS y jefe de policía para Silesia. El argumento era logístico y urgente. Las cárceles de la región estaban saturadas de prisioneros políticos polacos. Tras la invasión de Polonia en septiembre de 1939, la ocupación alemana había desencadenado arrestos masivos de intelectuales, sacerdotes, maestros, oficiales del ejército y líderes comunitarios. El Reich necesitaba espacio para contenerlos. Richard Glucks, jefe de la Inspección de Campos de Concentración, envió al SS Obersturmbannführer Walter Eisfeld, excomandante del campo de concentración de Sachsenhausen en Oranienburg, para evaluar el lugar. Eisfeld inspeccionó los barracones, examinó el perímetro, estudió la disposición de los edificios y rindió su informe. El sitio era viable. El 27 de abril de 1940, el Reichsführer SS Heinrich Himmler aprobó oficialmente la creación del campo, siguiendo la recomendación del SS Obersturmbannführer Rudolf Höss. Höss, de 38 años, nacido en Baden-Baden el 25 de noviembre de 1901, hijo de un comerciante católico devoto que había soñado con que su hijo fuera sacerdote, tenía ya detrás de sí un largo y oscuro historial. Durante la República de Weimar había participado en uno de los llamados Fememorde, asesinatos extrajudiciales por parte de organizaciones paramilitares de extrema derecha, por el que fue condenado a 10 años de prisión. Fue liberado con una amnistía en 1928. En 1934 se incorporó a las SS por recomendación de Heinrich Himmler. Sirvió como subalterno en Dachau bajo las órdenes de Theodor Eicke, el fundador del sistema de campos de concentración nazi. Luego en Sachsenhausen. Aprendió los métodos, los ritmos, la burocracia de la muerte organizada. Cuando Himmler lo designó para comandar Auschwitz, Höss era un administrador eficiente de la violencia institucionalizada. Höss se instaló con su esposa Hedwig y sus 5 hijos en una casa de estuco de 2 plantas situada junto al edificio de la comandancia a escasos metros del perímetro del campo. Desde las ventanas superiores, la distancia hasta los bloques de prisioneros era de menos de 100 metros. Vivió allí durante años mientras construía lo que se convertiría en el mayor complejo de exterminio de la historia. Los primeros 30 prisioneros llegaron el 20 de mayo de 1940, trasladados desde Sachsenhausen. Eran criminales alemanes comunes, seleccionados para servir como Funktionshäftlinge, funcionarios prisioneros, y establecer la jerarquía interna del campo. Se les llamaba Grunen,
los verdes, por el triángulo verde cosido en sus uniformes, el color asignado a los delincuentes comunes dentro del código de marcación del sistema concentracionario nazi. El primero en llegar, el prisionero número 1, fue Bruno Brodniewicz, designado Lagerälteste, el anciano o decano del campo. Los demás recibieron cargos de capos y supervisores de bloque. Estos hombres, procedentes del Hampa criminal alemana y con experiencia en el sistema carcelario del Tercer Reich, establecieron desde el primer día una cultura de brutalidad sistemática dirigida especialmente hacia los prisioneros polacos. Durante los primeros meses de existencia del campo, antes de que los prisioneros políticos asumieran sus posiciones de autoridad interna, fueron ellos quienes definieron el tono del lugar. El 14 de junio de 1940 llegó el primer transporte masivo de importancia. 728 prisioneros políticos polacos procedentes de Tarnów, entre ellos profesores universitarios, abogados, médicos, sacerdotes católicos y algunos judíos, desembarcaron en el campo y recibieron los números de serie 31 al 758. Ese 14 de junio quedó registrado como la fecha fundacional del campo en los documentos del propio Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau. El convoy procedía de una ciudad que había sufrido un nivel particularmente brutal de represión. El 18 de mayo anterior, la Gestapo había arrestado en Tarnów a cientos de personas en una operación denominada Intelligenzaktion, Acción-Inteligencia, el plan sistemático de eliminación de las élites polacas. En su carta del 12 de julio de 1940 dirigida a Glux, Höss escribió que la población local era fanáticamente polaca, lista para emprender cualquier tipo de operación contra los odiados hombres de las SS. Esta evaluación refleja el contexto en el que el campo fue construido, no en un páramo aislado del resto del mundo, sino en el corazón de una región densamente poblada, con testigos civiles a escasos kilómetros, con el olor de los crematorios que en determinadas condiciones de viento llegaba a los pueblos vecinos. Para finales de 1940, las SS habían confiscado las tierras circundantes para crear una zona de interés de 40 kilómetros cuadrados, Interessengebiet, patrullada permanentemente por las SS, la Gestapo y la policía local. Cualquier civil que entrara en esa zona sin autorización expresa podía ser arrestado. La zona de exclusión transformó el campo en un mundo separado, autónomo, con sus propias leyes y su propio tiempo. Para marzo de 1941, el número de prisioneros registrados en Auschwitz I había alcanzado los 10.900, la mayoría polacos. El campo creció visiblemente durante esos primeros meses. Los propios prisioneros, con jornadas de trabajo de 11 horas, construyeron los nuevos bloques, añadieron segundas plantas a los edificios existentes, instalaron cercas electrificadas y tendieron alambradas de púas. Se puede rastrear con precisión la diferencia entre los pisos originales y los añadidos en los bloques de ladrillo que aún existen. Una línea casi visible donde el ladrillo de 1940 encuentra al ladrillo de 1943, construido por manos que en muchos casos no sobrevivieron para verlo terminado. El sistema de identificación fue diseñado con la eficiencia característica de la burocracia nazi. A los prisioneros se les rasuraba el cabello al llegar, se les desinfectaba, se les asignaba un número de serie y se les entregaba el uniforme rayado. Cada categoría de prisionero llevaba un triángulo de tela cosido en la chaqueta debajo del número, con un código de color, rojo para los prisioneros políticos, en su mayoría polacos, verde para los criminales comunes, negro para los asociales, vagabundos, prostitutas, romaníes, morado para los testigos de Jehová, rosa para los homosexuales, mayoritariamente alemanes. Los judíos llevaban una estrella de David amarilla formada por dos triángulos superpuestos, con una letra adicional que indicaba su nacionalidad. Auschwitz fue el único campo en el que se tatuaba a los prisioneros. Los prisioneros de guerra soviéticos recibían el número en el pecho izquierdo. Los civiles, en el antebrazo izquierdo, en la cara interna. La tinta utilizada era suministrada por la empresa Pelican, que continúa existiendo hoy como marca comercial. El sistema de tatuado se desarrolló a partir de 1941 en respuesta al alto índice de mortalidad, cuando los cuerpos eran demasiado deteriorados para identificar a quién pertenecían por el uniforme. El número en la piel seguía siendo legible. Existía una jerarquía racial explícita dentro del campo. Los prisioneros alemanes ocupaban el escalón superior del sistema interno. A continuación,
los prisioneros no judíos de otros países. En la base, los judíos, a quienes además se les negaba el derecho a recibir correspondencia, mientras que los demás prisioneros, en circunstancias normales, podían escribir a sus familias en alemán los domingos. Esta estructura no fue un accidente ni el resultado de improvisaciones en el terreno. Fue el reflejo operativo de la ideología nazi trasladada a la gestión cotidiana de un campo de concentración. Una jerarquía racial que reproducía en el microcosmos del campo la visión del mundo que el régimen estaba intentando imponer al macrocosmos de Europa. El campo que Höss construyó en 1940 no era aún un campo de exterminio. Era un campo de concentración con una tasa de mortalidad excepcional. Los prisioneros morían de hambre, de enfermedad, de agotamiento, de los golpes de los capos y de las SS, pero no morían de forma planificada como política de Estado. Ese paso llegaría después. El 22 de junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética. Los primeros prisioneros de guerra soviéticos llegaron a Auschwitz ese mismo verano. El 20 de enero de 1942, en la conferencia de Wannsee, 15 funcionarios nazis coordinaron el exterminio de los 11 millones de judíos europeos. Auschwitz recibiría la mayor parte. El día en Auschwitz comenzaba antes de que amaneciera. A las 4:30 de la mañana en verano, a las 5:30 en invierno, el único concesión que el sistema hacía al frío polaco, un gong metálico resonaba a través de los bloques. El supervisor de cuartel, el Blockschreiber o el Stubendienst, comenzaba de inmediato a golpear a los reclusos con palos o con sus propias manos para forzarlos a levantarse con rapidez. Cada movimiento en el campo tenía su ritmo impuesto. No había espacio para la lentitud, para el dolor, para la confusión del despertar. El primer objetivo era el aseo personal, en teoría. En la práctica, los recursos disponibles hacían que la higiene fuera una aspiración casi imposible. En Auschwitz I, el lavadero era un edificio comunitario donde docenas o centenares de hombres debían lavarse simultáneamente con agua fría, frecuentemente sucia y sin jabón. El tiempo disponible era de apenas minutos. Primo Levi describió el lavadero de Auschwitz III en 1944 como un lugar mal iluminado, lleno de corrientes de aire, con el suelo de ladrillo cubierto por una capa de barro. Las paredes, escribió, estaban decoradas con frescos pintados que mostraban al buen prisionero, cabeza rapada, diligentemente enjabonándose, y al mal prisionero, de nariz semítica pronunciada, con la ropa sucia, intentando meter furtivamente un dedo en el agua. Debajo del primero, "So bist du rein", así estás limpio. Debajo del segundo, "So gehst du ein", así acabas mal. Incluso la propaganda del campo era un instrumento de humillación. Las letrinas presentaban sus propias condiciones de horror sistemático. En el sector BI-A de Auschwitz II-Birkenau, los sanitarios eran canales de hormigón con 58 orificios para sentarse accesibles solamente 2 veces al día, mañana y tarde, y por un tiempo estrictamente limitado. Un prisionero era asignado específicamente para medir cuánto tiempo tardaban los trabajadores en usar las instalaciones. Los que tardaban demasiado eran golpeados. Dado que la disentería y las infecciones intestinales eran endémicas en el campo, consecuencia directa de la malnutrición, el agua contaminada y el hacinamiento, la restricción de acceso a los servicios sanitarios creaba un ciclo perverso de enfermedad y castigo. La ginecóloga Gisela Perl, que sobrevivió al campo de mujeres, escribió en 1948 que había una letrina para entre 30.000 y 32.000 mujeres y que solo se les permitía usarla a ciertas horas del día. «Hacíamos fila para entrar en este diminuto edificio», escribió, «hundidas hasta las rodillas en excrementos humanos. Como todas sufríamos de disentería, apenas podíamos esperar a que llegara nuestro turno». Describe cómo la letrina era una serie de tablones sobre una zanja profunda, donde las mujeres se acuclillaban tan apretadas que no podíamos evitar ensuciarnos unas a otras. Tras el aseo, el segundo gong anunciaba el pase de lista. Los prisioneros salían de los barracones y se alineaban en el patio en filas de 10. El Appell, el recuento, podía durar desde unos minutos hasta horas interminables, dependiendo del humor de los oficiales de las SS de turno y de si el número total de prisioneros cuadraba. Si faltaba alguien, por haber muerto durante la noche, por estar incapacitado en la enfermería, por haber intentado escapar, el recuento comenzaba de nuevo. Los prisioneros permanecían de pie, firmes, independientemente de la temperatura, de la lluvia, de la nieve.
El 6 de julio de 1940, el pase de lista duró 19 horas porque Tadeusz Wierzchowski había escapado. Cientos de prisioneros permanecieron de pie durante toda una noche y la mayor parte del día siguiente. Quien se desplomara era obligado a levantarse o era golpeado. Quien no podía levantarse era arrastrado. En 1941, después de otra fuga, se implementó el sistema de represalia colectiva que se convirtió en norma. Cuando alguien escapaba, se seleccionaba aleatoriamente a un grupo de prisioneros del mismo barracón del fugitivo y se les enviaba al bloque 11 para morir de hambre en la celda de ayuno. Esta práctica tuvo el efecto de convertir a cada prisionero en guardián implícito de los demás. La solidaridad y la vigilancia mutua se volvían instrumentos del sistema de control. Los guardias podían imponer castigos adicionales durante el pase de lista por motivos que con frecuencia rozaban lo absurdo: un botón faltante en el uniforme, un plato de comida mal lavado, una postura que no pareciera suficientemente recta. Los reclusos podían ser obligados a agacharse con las manos sobre la cabeza durante una hora. Podían ser golpeados en el acto. Podían ser registrados para castigo formal, que incluía flagelación, el poste o el envío al bloque 11. Tras el pase de lista, al son de Arbeitskommandos formieren, formar grupos de trabajo, los prisioneros marchaban en columnas de 5 hacia sus puestos de trabajo. Y aquí entraba en escena uno de los detalles más grotescos del sistema: la música. Una orquesta de prisioneros, conocida como la Orquesta de Mujeres de Auschwitz en el caso del campo femenino, era obligada a tocar música alegre. Marchas, piezas populares, melodías vivaces, mientras los trabajadores salían por las puertas del campo hacia sus jornadas. La misma música sonaba a la vuelta. La razón era doble: facilitar el paso en columnas ordenadas y simplificar el recuento de los guardias. Pero el efecto sobre los prisioneros era de una crueldad particular. Alma Rosé, sobrina del compositor Gustav Mahler y una de las más brillantes violinistas de Europa, dirigió la Orquesta de Mujeres de Auschwitz hasta su muerte en el campo en 1944. La jornada laboral duraba normalmente 11 horas, más larga en verano y ligeramente más corta en invierno. Gran parte del trabajo se realizaba al aire libre: obras de construcción, canteras, graveras, aserraderos, trabajos agrícolas. No se permitían descansos. El frío polaco de noviembre a marzo podía descender por debajo de los 20 grados bajo cero. Los uniformes de rayas de tela delgada no proporcionaban protección térmica suficiente para trabajar al aire libre en esas condiciones. Sin guantes, sin calcetines adicionales, con frecuencia con zapatos que no eran del número correcto o que se habían deteriorado más allá de cualquier función protectora. Viktor Frankl, psiquiatra vienés que sobrevivió a Auschwitz y a otros campos, escribió en El hombre en busca de sentido que en ocasiones hacía tanto frío que los prisioneros se orinaban encima para calentarse momentáneamente. Describió también cómo un pedazo de cable encontrado en el suelo, para poder atar el zapato cuya suela se separaba, podía determinar literalmente si un prisionero sobrevivía o no la semana siguiente. Sin protección adecuada para los pies, las úlceras se desarrollaban en cuestión de días, y las úlceras podían derivar en infecciones que llevaban a la selección para la cámara de gas. La alimentación era calculada para mantener a los prisioneros funcionales el tiempo suficiente para ser útiles, sin ninguna consideración de supervivencia a largo plazo. El desayuno consistía en medio litro de un sustituto de café o una infusión herbal, sin alimento sólido. El almuerzo, servido al mediodía, era 3/4 de litro de sopa aguada. Los prisioneros la describían consistentemente como de sabor desagradable o directamente repugnante. 4 veces por semana contenía algunos trozos de papa o colinabo. Una vez a la semana, ocasionalmente, pequeños pedazos de carne. La cena era la ración más consistente: 300 gramos de pan, frecuentemente mohoso, con frecuencia de la jornada anterior, que los prisioneros debían dividir, guardando una porción para el desayuno del día siguiente. Junto al pan, una cucharada de queso fundido o mermelada, o 25 gramos de margarina o un pequeño trozo de salchicha. Los prisioneros que realizaban trabajos físicos especialmente extenuantes recibían raciones adicionales, cuyo valor nutricional seguía siendo insuficiente. Los cálculos médicos posteriores establecen que esa dieta representaba entre 1.300 y 1.700 calorías diarias para hombres que realizaban trabajo físico intenso durante 11 horas. La necesidad calórica básica de un hombre en esas condiciones es de aproximadamente 3.500 a 4.000 calorías. El déficit era de entre el 50 y el 60%. El resultado era inevitable y calculado.
El historiador Peter Hayes describe cómo en el campo de I.G. Farben en Monowitz los prisioneros quedaban reducidos a esqueletos andantes en un plazo de 3 a 4 meses. Las fotografías tomadas por el Ejército Rojo al liberar el campo en enero de 1945, prisioneros en pijamas de rayas, con los pómulos hundidos y los ojos enormes en caras sin grasa, no son documentos del final de una larga guerra. Son el resultado de un programa de alimentación deliberadamente diseñado para consumir a los seres humanos hasta su mínima expresión funcional. La jornada laboral terminaba alrededor de las 7 de la tarde. Un segundo pase de lista se realizaba en el patio. Si algún prisionero había muerto durante la jornada de trabajo, el cadáver debía ser traído de vuelta al campo y presentado en el recuento. Era necesario que los números cuadraran. Los compañeros de trabajo del fallecido cargaban el cuerpo. Durante el pase de lista vespertino podían producirse ahorcamientos o azotamientos públicos. El ritual tenía una función ejemplarizante explícita. El resto del campo era obligado a observar. El toque de queda, Nashtru, se marcaba con un gong a las 9 de la noche. Las luces se apagaban. Los prisioneros debían estar en sus literas. Las literas de Auschwitz I eran estructuras de madera en 3 niveles, situadas en habitaciones que albergaban hasta 1000 personas en los peores momentos de hacinamiento. Originalmente diseñadas para una persona por compartimiento, con el tiempo pasaron a alojar 2, 3 e incluso 4 personas en el mismo espacio. El superviviente Miklos Nishli, médico húngaro que trabajó bajo las órdenes de Mengele, describió: de 800 a 1000 personas se hacinaban en los compartimientos superpuestos de cada barracón. Incapaces de estirarse completamente, dormían tanto a lo largo como a lo ancho, con los pies de un hombre sobre la cabeza, el cuello o el pecho de otro. En los barracones de ladrillo, los prisioneros yacían sobre paja. En los de madera, sobre colchones rellenos de serrín o paja prensada. Las mantas existían en número insuficiente. En invierno, la temperatura interior de los barracones podía caer varios grados bajo cero. Los prisioneros dormían con la ropa puesta, la única ropa que tenían, y con los zapatos bajo el cuerpo para evitar que se los robaran durante la noche. El domingo no era día laborable. Sin embargo, los prisioneros debían limpiar los barracones, pasar el único baño semanal permitido, una ducha rápida con agua fría, frecuentemente sin jabón, y podían escribir en alemán a sus familias. Las cartas eran censuradas por las SS antes de ser enviadas. Los que no hablaban alemán intercambiaban parte de su ración de pan para que alguien más les ayudara a redactar la carta. Los judíos tenían prohibido recibir correspondencia. No se les permitía tener relojes ni calendarios, una privación deliberada del tiempo que impedía saber qué día era, en qué mes estaban. Los domingos, los no judíos pagaban pan a otros prisioneros para que les redactaran las cartas en alemán. Solo 2 calendarios judíos fabricados clandestinamente sobrevivieron hasta la liberación. El Zyklon B llegó a Auschwitz sin intención homicida. Era un pesticida de uso industrial desarrollado en la primera mitad del siglo XX a partir de investigaciones sobre el ácido cianhídrico, cianuro de hidrógeno, realizadas por el químico alemán Fritz Haber, quien paradójicamente era judío y había ganado el Premio Nobel de Química en 1918. El Zyklon B se fabricaba en forma de pequeños cristales o perdigones impregnados del compuesto activo diseñados para ser vertidos en espacios cerrados donde su evaporación eliminaba insectos. La empresa que lo producía y distribuía era Degesch, filial de la poderosa I.G. Farben. En Auschwitz, el Zyklon B era de uso rutinario desde los primeros meses de existencia del campo. Se almacenaba en el segundo piso del bloque 3 de Auschwitz I, en unas cámaras de desinfección donde los uniformes, mantas y otros objetos de los prisioneros eran tratados para eliminar los piojos que proliferaban inevitablemente en las condiciones de hacinamiento del campo. Las manchas azuladas que el compuesto dejaba en las paredes de ladrillo eran visibles décadas después de la guerra, identificadas y documentadas por los investigadores del museo. De los cristales para matar piojos a los cristales para matar personas, el paso fue iniciativa de un oficial que lo describió después como un experimento de eficiencia. En el verano de 1941, las fuentes históricas no precisan el mes exacto, pero el consenso académico lo sitúa en agosto, el SS Hauptsturmführer Karl Fritzsch
Lagerführer, adjunto del campo, tomó la iniciativa de probar el Zyklon B en un grupo de prisioneros de guerra soviéticos recluidos en el sótano del bloque 11. Fritsch actuó según sus propias cuentas a instrucciones de Hoss, aunque también se ha documentado que Fritsch pudo haber actuado por iniciativa propia y comunicado el resultado a su comandante. El experimento fue imperfecto. La dosificación era incorrecta, el espacio demasiado compartimentado y la ventilación insuficiente para la metodología que los ejecutores tenían en mente. El proceso de muerte fue lento. Tardó entre 2 y 3 días. Algunos prisioneros no murieron de inmediato y debieron ser ejecutados de otro modo. Fritsch tomó nota. El segundo experimento fue más metódico. Documentado con mayor precisión como ocurrido entre el 3 y el 5 de septiembre de 1941, implicó aproximadamente 850 prisioneros, principalmente soldados de guerra soviéticos capturados en el Frente del Este junto con un grupo de reclusos polacos enfermos seleccionados del Hospital del Campo. Las cifras exactas varían según la fuente. El investigador Franciszek Piper estima el número total de víctimas de estas primeras pruebas en torno a 850. El procedimiento fue diferente al del primer experimento. Los prisioneros fueron conducidos al edificio del crematorio 1 en Auschwitz I, que hasta entonces había funcionado exclusivamente para la incineración de quienes morían en el campo de otras causas. Se les dijo que iban a recibir ropa nueva y que debían desnudarse antes de entrar. Las puertas del edificio se cerraron, las luces se apagaron, el Zyklon B fue introducido desde el exterior a través de aberturas en el techo. El proceso funcionó. Hoss describió posteriormente en las memorias escritas durante su cautiverio antes de la ejecución y publicadas en alemán en 1958 como Kommandant in Auschwitz, que había sentido cierto alivio al descubrir este método. Le perturbaba la perspectiva de las ejecuciones masivas por disparos, que habían sido la práctica de los Einsatzgruppen en el Frente del Este. Había visto a sus soldados enfermar y quebrarse moralmente al verse obligados a disparar a civiles, hombres, mujeres, niños, a corta distancia. El gas, argumentó en sus escritos, permitía a los ejecutores del acto. Esta racionalización monstruosa encontró su expresión más sistemática en la conferencia de Wannsee. El 20 de enero de 1942, en una villa a orillas del lago Wannsee, en las afueras de Berlín, 15 altos funcionarios del gobierno nazi y las SS se reunieron durante aproximadamente 90 minutos bajo la presidencia del SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich para coordinar lo que denominaron eufemísticamente la solución final a la cuestión judía. El protocolo de la reunión, redactado por Adolf Eichmann y conservado en los archivos, describe en lenguaje burocrático el plan para el exterminio sistemático de los 11 millones de judíos europeos identificados en los cálculos de los participantes. Institucionalizó, coordinó y aceleró lo que ya estaba comenzando. El crematorio 1 de Auschwitz I había sido originalmente construido. Las obras comenzaron entre finales de junio y principios de julio de 1940 para la incineración de los prisioneros que morían en el campo por otras causas. Sus 3 hornos tenían capacidad para quemar 340 cuerpos en 24 horas. Cuando la morgue adyacente fue transformada en cámara de gas, el complejo entero adquirió una nueva función. Las paredes interiores de la cámara fueron pintadas de blanco. Se instalaron falsas alcachofas de ducha en el techo para reforzar la ilusión de que el espacio era una sala de duchas. Se construyeron puertas herméticas de hierro, se perforaron aberturas en el techo por las que el Zyklon B sería introducido desde el exterior. La capacidad de esta primera cámara era de entre 700 y 800 personas simultáneamente. La primera deportación documentada de judíos directamente a la cámara de gas de Auschwitz I fue, según la historiadora Danuta Czech, el 15 de febrero de 1942. Un transporte de judíos procedentes de Beuthen, en la Alta Silesia, la ciudad polaca de Bytom. El historiador Saul Friedländer escribió que estos judíos provenían de los campos de trabajo de la Organisation Schmelt y habían sido considerados no aptos para trabajar. Los debates académicos sobre la fecha exacta del inicio de los transportes exclusivamente judíos a Auschwitz continúan, con el historiador Nikolaus Waxman habiendo cuestionado en 2015 algunas de las evidencias de estos primeros transportes. Alrededor del 20 de marzo de 1942, según los registros de Danuta Czech, un transporte de judíos polacos de Silesia y del distrito de Zagłębie Dąbrowskie
Fue llevado directamente desde la estación de carga de Oswiecim a la cámara de gas de Auschwitz II, que había comenzado a operar ese mismo mes, y enterrado en un prado cercano. Lo que había comenzado como un experimento en el sótano de un bloque de castigo se estaba convirtiendo en una operación de exterminio masivo con logística propia. Los testimonios de quienes sobrevivieron a los crematorios de Auschwitz I, los pocos Sonderkommando que escaparon y los supervivientes del campo que observaron el proceso desde el exterior, describen el protocolo de engaño con detalles que se repiten con consistencia. A las víctimas se les decía que iban a ducharse y a ser desparasitadas. Se les pedía que recordaran el número del gancho donde habían colgado su ropa para poder recuperarla después. El automóvil que transportaba el Zyklon B llevaba el símbolo de la Cruz Roja para no despertar alarma. Los carteles dentro de las instalaciones utilizaban palabras como Bade, baño, o Desinfectionsraum, sala de desinfección. El engaño no era una consideración humanitaria, era una herramienta de control operativo. Mientras las víctimas creyeran que iban a ducharse, era mucho más fácil mantenerlas en calma y guiarlas hacia la cámara sin necesidad de violencia adicional que pudiera crear problemas logísticos. En diciembre de 1942, los últimos prisioneros gaseados en el crematorio I de Auschwitz I fueron aproximadamente 400 miembros del propio Sonderkommando que habían estado trabajando en Auschwitz II. Habían sido obligados a desenterrar y quemar los restos de las fosas comunes de ese campo, que se calculaban en más de 100.000 cadáveres. Una vez completada esa tarea, fueron llevados de vuelta a Auschwitz I y asesinados. Eran los últimos 400 miembros del Sonderkommando que habían operado las instalaciones de exterminio en Auschwitz II, obligados previamente a desenterrar y quemar más de 100.000 cadáveres de las fosas comunes de ese campo. Una vez completado el trabajo, fueron trasladados al crematorio I y gaseados. El sistema eliminaba sistemáticamente a sus propios testigos. La decisión de construir Auschwitz II no fue tomada de forma repentina. Fue el producto de una acumulación de presiones, militares, ideológicas y logísticas, que convergieron en el otoño de 1941. Heinrich Himmler había visitado Auschwitz I en marzo de ese año. Lo que vio le confirmó que el campo existente era insuficiente para los propósitos que el régimen tenía en mente. Las estimaciones de la guerra contra la Unión Soviética, que acababa de comenzar el 22 de junio de 1941, hablaban de decenas o centenares de miles de prisioneros de guerra soviéticos que necesitarían ser contenidos. Los planes para la solución final, que en esa fase aún no habían adquirido su forma final, pero que ya estaban siendo discutidos en los círculos del poder nazi, requerían instalaciones de una escala completamente diferente. El 10 de enero de 1941, con Himmler aún deliberando sobre la expansión, la resistencia polaca subterránea había transmitido a su gobierno en el exilio en Londres una evaluación que describía Auschwitz con una capacidad para aproximadamente 7.000 prisioneros en el momento actual y con planes para ser reconstruido para albergar aproximadamente 30.000. La información era precisa. Los planes de las SS para esa etapa contemplaban exactamente esa cifra. La resistencia polaca tenía informantes en el campo desde sus primeros meses de existencia. La construcción de Auschwitz II-Birkenau comenzó en octubre de 1941 en Brzezinka, Birkenau en alemán, una aldea agrícola a 3 kilómetros del campo principal. 7 aldeas fueron eliminadas para hacer espacio al nuevo complejo, sus habitantes polacos expulsados, sus casas demolidas o apropiadas para otros usos. El nombre Birkenau significa en alemán bosque de abedules, una denominación que en los años siguientes adquiriría una ironía devastadora. El campo fue oficialmente denominado en los planos como Kriegsgefangenenlager, campo de prisioneros de guerra. Era una designación burocrática falsa, una cobertura administrativa para un propósito que los propios planificadores ya sabían que iría mucho más allá de la gestión de prisioneros de guerra. El SS Sturmbannführer Karl Bischoff, arquitecto de las SS y jefe de la dirección de construcción, la Bauleitung de Auschwitz, supervisó el diseño y la construcción. Bischoff era un profesional competente. Su oficina, establecida el 1 de octubre de 1941, empleaba tanto a oficiales de las SS con formación técnica como a prisioneros con conocimientos de arquitectura o ingeniería. Sus archivos, que los nazis olvidaron destruir cuando quemaron los archivos principales del campo en los días previos a la liberación, los planos estaban guardados en un edificio diferente.
sobrevivieron a la guerra y constituyeron una de las colecciones documentales más extraordinarias sobre la planificación nazi del exterminio. Entre esos documentos sobrevividos, el plano fechado el 14 de octubre de 1941 del campo completo de Birkenau, el plano del 8 de octubre de 1941 para un barracón con capacidad para 550 prisioneros, firmado por el propio Bischoff, los planos de los crematorios 2 y 3 de noviembre de 1941, un boceto bidimensional de la entrada al campo que se convertiría en la imagen más reconocida del Holocausto. En 2009, el periódico alemán Bild adquirió 29 de estos documentos, los presentó al entonces primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una ceremonia en Berlín y los depositó en los archivos de Yad Vashem. El presupuesto inicial aprobado fue de 8,9 millones de Reichsmarks. Pronto resultó insuficiente. El plan original de Bischoff preveía barracones con capacidad para 550 prisioneros cada uno. Pero la demanda de espacio creció con tal rapidez que Bischoff revisó la cifra a 744 por barracón. Con esa densidad, el campo podría albergar a 125.000 personas en lugar de las 97.000 inicialmente previstas. La revisión fue aprobada sin objeciones significativas. Los barracones de Birkenau no eran los edificios de ladrillo de Auschwitz I. Muchos eran barracones de madera de aspecto uniforme, originalmente diseñados, en una ironía que los propios arquitectos de las SS probablemente no advirtieron, como establos para caballos del ejército alemán. Cada uno medía 35,4 por 11 metros, dividido en 62 compartimientos de 4 metros cuadrados. Cada compartimiento estaba subdividido en perchas, el término que los prisioneros usaban para las plataformas de madera escalonadas donde dormían, diseñadas inicialmente para 3 personas, ampliadas a 4 cuando la presión de espacio lo exigió. Un prisionero polaco llamado Alfred Czesław Przybylski, que trabajó en la construcción de Birkenau, declaró en los testimonios recogidos por el museo que la elección del sitio, sobre terreno pantanoso cuando había terreno seco disponible a poca distancia, no había sido accidental. Tengo la firme convicción de que la elección del sitio, sobre terreno húmedo, tenía la intención de exterminar a los prisioneros que trabajaban allí y también a aquellos que habitarían los edificios. El terreno pantanoso significaba suelos que se transformaban en ciénagos en periodos de lluvia. Significaba frío que penetraba desde abajo en las literas de madera. Significaba agua estancada que favorecía la proliferación de mosquitos y enfermedades. Los barracones de madera carecían de aislamiento térmico efectivo. En invierno, el frío era brutal. En verano, el calor era sofocante. Las ventanas en muchos barracones no podían abrirse. Los guardias prohibían la ventilación, posiblemente para impedir la comunicación entre bloques o simplemente como otra forma de control. El romano Pfister, escritor que sobrevivió a Birkenau, recordó décadas después las noches de invierno en los barracones. Las estaciones cambiaban de acuerdo a la lógica de la naturaleza. El invierno nos azotaba con su látigo de heladas. Al contrario de la fábrica, en la que reinaba un calor agradable, las barracas nunca fueron calentadas y las estufas en ellas eran utilizadas como mesas. Luego de la formación del atardecer, que duraban para siempre, no había lugar en el cual podíamos calentarnos. Nos íbamos a dormir sin quitarnos la ropa, a veces sin sacarnos los zapatos. Las condiciones sanitarias en Birkenau eran, si acaso, peores que en Auschwitz I. Herta Soswinski, prisionera que trabajó como oficinista en la dirección de construcción, recordó: la tarea de la Bauleitung consistía en planificar todas las obras de construcción dentro de Auschwitz, incluidos los bloques de vivienda, instalaciones médicas, crematorios, cámaras de gas. Era una descripción extraordinariamente tranquila de lo que era planificar instalaciones industriales para el asesinato masivo. Los primeros prisioneros en habitar Birkenau mientras lo construían fueron los 10.000 prisioneros de guerra soviéticos, llegados entre el 7 y el 25 de octubre de 1941. Vivían en el barro, en edificios inacabados, sin calefacción, con raciones mínimas. Para el 1 de marzo de 1942 quedaban registrados solamente 945. Los demás, más de 9.000 en menos de 5 meses, habían muerto de frío, hambre y enfermedad. Un antiguo prisionero, cuyo testimonio conserva el museo, describió las condiciones. En días lluviosos, el suelo apisonado de la barraca se convertía en un pantano como consecuencia de la carencia de drenaje.
Las cabañas estaban originalmente preparadas para 500 personas. La orden del director de construcción de Jaco, que disponía a agregar un tercer nivel de literas, hizo aumentar la capacidad a 800 a 1000 prisioneros por barracón. A menudo, en cada litera estaban echadas de 10 a 12 personas en lugar de 4. La descripción no es exageración retórica. Los investigadores del museo han documentado, a partir de los planos de construcción y los testimonios cruzados, que estas condiciones eran habituales en los periodos de mayor hacinamiento del campo. Birkenau alcanzó su apogeo en mayo de 1944, cuando llegó a tener simultáneamente 90.000 prisioneros registrados en sus más de 300 barracones. Pero esa cifra de 90.000 no refleja el tráfico real de personas que pasaron por el campo. La mayoría de quienes llegaban en los trenes nunca eran registrados. Pasaban directamente de los vagones a la cámara de gas, de la cámara de gas a los hornos o a las fosas, de los hornos o las fosas a la nada. La infraestructura de Birkenau no era solo los barracones, era un complejo casi autónomo con su propia administración, su enfermería, aunque la mortalidad en la enfermería frecuentemente superaba a la atención médica real, sus almacenes, sus cocinas, su sistema de transporte interno, y en su extremo más alejado de la entrada, ocultos a la vista inmediata pero accesibles por los rieles que penetraban hasta el corazón del campo, los 4 crematorios con sus cámaras de gas. Birkenau no fue adaptado para el exterminio, fue proyectado para él. El plano fechado el 14 de octubre de 1941, firmado por Bischoff, ya contemplaba las instalaciones que lo convertirían en el mayor complejo de exterminio de la historia. Sus 4 crematorios, segundo, tercero, cuarto y quinto, con cámaras de gas integradas, fueron construidos entre 1942 y 1943 con capacidad para procesar 4.416 cuerpos cada 24 horas. El momento en que el tren paraba el viaje comenzaba con una mentira. A los deportados se les decía que iban a ser reasentados al este, que iban a trabajar, que sus familias permanecerían juntas. Muchos fueron instruidos a llevar consigo sus objetos de valor, su vajilla, las fotos de sus seres queridos. Las maletas confiscadas en Auschwitz llevaban a menudo los nombres de sus dueños pintados con esmero, las fechas de nacimiento, las ciudades de origen. Habían sido marcadas para un reencuentro que nunca ocurriría. Los transportes llegaban a Auschwitz de toda Europa ocupada. Desde Hungría, los trenes tardaban entre 1 y 3 días, dependiendo del origen exacto. Desde Grecia, desde Salónica, donde vivía una de las comunidades judías más antiguas del Mediterráneo, con una historia de más de 500 años, el viaje podía durar 10 días o más. Desde Francia, entre 2 y 3 días. Desde los Países Bajos, aproximadamente 3. Los vagones eran de carga, diseñados para transportar ganado o mercancías, no personas, sin asientos, sin ventanas o con ventanas mínimas cubiertas con alambres, sin baños, un cubo colocado en el rincón del vagón para varios cientos de personas, sin agua potable de forma sistemática, sin comida garantizada, aunque en algunos casos las organizaciones comunitarias judías que supervisaban las deportaciones, creyendo en la posibilidad del reasentamiento, proporcionaban algo de provisiones para el viaje. En los peores casos, el hacinamiento era tal que las personas no podían sentarse. Permanecían de pie durante horas o días, empujadas contra otras personas, respirando el aire viciado del vagón cerrado. En verano, el calor podía ser mortal. En invierno, el frío penetraba a través de las tablas de madera. Muchos morían durante el trayecto. Los cadáveres permanecían en el vagón junto a los supervivientes hasta que las puertas se abrían. La Altejudenrampe, la vieja rampa judía, era la plataforma de descarga de la estación de carga de Oswiecim que se utilizó desde 1942 hasta mayo de 1944. Estaba ubicada entre Auschwitz I y Auschwitz II-Birkenau, a 2,5 kilómetros de las cámaras de gas del segundo campo. Los deportados debían caminar esa distancia en columnas supervisadas por guardias armados, con perros. Quienes no podían caminar eran transportados en camiones. Los que llegaban de noche o en un estado físico demasiado deteriorado también eran llevados en vehículos. El automóvil que acompañaba cada transporte llevaba pintada la cruz roja del servicio médico. Transportaba el Zyklon B. El médico de las SS que acompañaba la columna estaba allí,
para asegurarse de que ningún oficial de las SS resultara accidentalmente envenenado durante el proceso de gaseamiento. En mayo de 1944, para gestionar los transportes de judíos húngaros, que en su momento de mayor intensidad llegaron a 12.000 personas diarias, se completó el ramal ferroviario que penetraba directamente dentro del perímetro de Birkenau hasta el corazón del campo. La nueva rampa quedaba a escasos metros de los crematorios 2 y 3. El tren entraba por el arco de la torre de vigilancia, avanzaba lentamente por las vías interiores y se detenía. Desde ese momento el recorrido hasta la muerte se medía en metros, no en kilómetros. El álbum de Auschwitz, la serie de fotografías tomada por el equipo de identificación Erkennungsdienst del campo en mayo y junio de 1944 durante las deportaciones húngaras, constituye el registro visual más completo que existe del proceso de selección. Más de 200 fotografías documentan la llegada de los trenes, el descenso de los deportados, la formación de columnas, el proceso de selección. Las fotos muestran familias enteras, hombres con sombreros, mujeres con abrigos, niños cogidos de la mano, ancianos apoyados en bastones. También muestran a los médicos de las SS de turno señalando con el dedo. El historiador James Bullion, visitando Auschwitz-Birkenau para un documental académico, describió las fotografías del álbum con una observación que resume la perversidad del documento. Estas imágenes son fragilísimas históricamente si no se usan críticamente, porque son el proceso de selección tal y como las SS querían que fuera visto, ordenado, controlado, eficiente. En efecto, las fotografías del álbum fueron tomadas por las propias SS. Representan su visión del proceso. Están ausentes de ellas el terror, el caos, los gritos de los niños separados de sus madres. Están presentes en cambio la formación ordenada de las columnas, los oficiales en uniforme impecable, la apariencia de procedimiento rutinario y controlado. La realidad documentada por testigos y sobrevivientes era diferente. El proceso de selección era presidido con frecuencia por Josef Mengele, que llegó a Auschwitz II el 30 de mayo de 1943. Mengele supervisaba personalmente los trenes que llegaban, en especial a partir de 1944. Según los testimonios recogidos por el Museo de Auschwitz, frecuentemente llegaba elegantemente uniformado, guantes blancos, fusta en mano. A veces se disponía música para el momento de la llegada. Melodías populares o clásicas proyectadas por altavoces del campo. El contraste entre la música y el destino de los recién llegados formaba parte del mecanismo de desorientación. Mengele anunciaba en el andén, según el testimonio consistente de múltiples sobrevivientes: Zwillinge heraus. Los gemelos, un paso adelante. Su interés específico por los gemelos idénticos determinaba para ellos un destino diferente. No la cámara de gas inmediata, sino los experimentos del bloque 10. Una vida algo más larga, pero no necesariamente menos terrible. Para el resto, el criterio de selección estaba codificado, aunque su aplicación dependía del humor del oficial de turno y de la interpretación que hiciera de la apariencia física de cada deportado. Las directrices generales eran claras. Todos los niños menores de 14 o 15 años, incapaces de trabajo físico pesado, eran enviados directamente a la cámara de gas. Se utilizaba un palo colocado a cierta altura. Los que podían pasar por debajo eran seleccionados para la muerte. Todas las mujeres que llegaban con niños pequeños en brazos eran enviadas a la cámara de gas, porque si una mujer llevaba un niño, era señal de que era la madre o la cuidadora, en todo caso no disponible para el trabajo, y además el niño mismo no era útil. Todos los ancianos, todos los que presentaran signos visibles de enfermedad o incapacidad, vendajes, cicatrices evidentes, cojera, emaciación extrema. Prácticamente cualquier defecto, escribió el historiador Raúl Hilberg, podía ser motivo suficiente para ser considerado no apto para el trabajo. Los seleccionados para el trabajo, que representaban aproximadamente entre el 20 y el 25% de los deportados en la mayor parte de los transportes, aunque la proporción variaba significativamente, eran registrados como prisioneros, recibían un número de serie y eran incorporados al campo. Su supervivencia desde ese momento dependía de múltiples factores: el bloque que les asignaran, el capo que les tocara, si encontraban o no algún tipo de red de apoyo dentro del campo, si lograban obtener trabajo interior menos extenuante.
Los seleccionados para la cámara de gas, el 75 o el 80%, eran conducidos hacia los crematorios siguiendo un camino que estaba meticulosamente diseñado para mantener la calma y evitar el pánico. Se les instruía a recordar sus pertenencias, se les indicaba la dirección con gestos tranquilizadores, se les hablaba en un tono neutro o incluso amistoso. Las SS sabían que si las víctimas comprendían lo que les esperaba, el proceso logístico se complicaría exponencialmente. El sistema de engaño había sido diseñado específicamente para el volumen de personas que debía procesar. Según las estimaciones de Franciszek Piper, en el periodo de máxima actividad, mayo a julio de 1944, durante las deportaciones húngaras, los crematorios de Birkenau funcionaban literalmente sin descanso. Los crematorios segundo y tercero habían sido revisados y actualizados para la ocasión. Se instalaron nuevos ascensores que conectaban las salas de hornos con las cámaras de gas subterráneas, se colocaron nuevas rejillas, se pintaron varios de los vestidores y cámaras. Se excavaron fosas de cremación detrás del crematorio 5 para los días en que los hornos no daban abasto. En esos días de julio de 1944, cuando 12.000 personas diarias llegaban en trenes y la mayor parte eran conducidas directamente desde el andén a la cámara de gas, el Sonderkommando tuvo que recurrir a la cremación al aire libre en las fosas excavadas detrás de los edificios. Las columnas de humo eran visibles desde kilómetros a la redonda. El olor era perceptible en los pueblos vecinos. En total, según los cálculos más aceptados de Franciszek Piper y el Museo de Auschwitz, de los aproximadamente 437.000 judíos húngaros deportados a Auschwitz entre el 14 de mayo y principios de julio de 1944, alrededor de 320.000 fueron asesinados en las cámaras de gas en ese mismo periodo. El 75% del total en menos de 2 meses. Una velocidad de exterminio sin precedentes en la historia humana. El Sonderkommando que operaba los crematorios registró lo que veía. Uno de sus miembros, cuya identidad permanece desconocida, realizó con carbón los dibujos del llamado Cuaderno de Auschwitz. 22 ilustraciones que muestran el proceso desde el descenso del tren hasta los hornos. No son los dibujos de un artista entrenado. Son los dibujos de un testigo que quería que el mundo supiera. En las imágenes se puede ver lo que las fotografías del álbum oficial no muestran. El miedo en los rostros, la separación forzada de familias, los cuerpos amontonados. Los dibujó un miembro del Sonderkommando cuya identidad permanece desconocida. Cerca del crematorio 3, Salmen Lewenthal enterró sus cuadernos escritos en yidis. Fueron encontrados en 1962. Los planos de los crematorios 2 y 3 de Auschwitz-Birkenau fueron dibujados con precisión milimétrica. Cada uno constaba de 3 elementos integrados en un mismo complejo. Una sala de desnudamiento, Auskleideraum, con percheros numerados en las paredes, una cámara de gas subterránea de 30 por 7 metros de superficie y una sala de hornos con capacidad operativa de 1.440 cuerpos en 24 horas. Los crematorios 4 y 5, de diseño diferente, tenían sus vestidores y cámaras de gas en la planta baja y una capacidad de 768 cuerpos diarios cada uno. La empresa constructora fue Topf und Söhne de Erfurt. Sus archivos, conservados en parte después de la guerra, documentan la meticulosa correspondencia técnica entre los ingenieros civiles y las SS de Auschwitz. Se discutían los sistemas de extracción de aire, las resistencias de los ladrillos a las temperaturas de los hornos, la capacidad de los ascensores que llevaban los cadáveres desde los vestidores subterráneos hasta las salas de hornos. En junio de 1943, los 4 crematorios estaban en pleno funcionamiento, con una capacidad total diaria de 4.416 cuerpos, pero el Sonderkommando, cargando 3 a 5 cadáveres simultáneamente en cada horno, podía alcanzar aproximadamente 8.000 cremaciones diarias en los momentos de mayor presión. La capacidad promedio entre 1942 y 1944 fue de alrededor de 1.000 cuerpos por día. El proceso al que eran sometidas las víctimas había sido diseñado en cada detalle para mantener la calma hasta el último momento. Se les conducía por escaleras a las salas de desnudamiento. Las SS instructores les decían que después de la ducha recibirían café caliente. Los carteles en las paredes señalaban la importancia de recordar el número del perchero donde habían dejado la ropa. Las falsas alcachofas de ducha instaladas en el techo de la cámara de gas completaban la ilusión.
Cuando la cámara estaba llena, podía albergar hasta 2000 personas, las puertas herméticas se cerraban. Los hombres de las SS con máscaras antigas se acercaban a las aberturas del techo. Abrían las latas de Zyklon B. Vertían los cristales azulados hacia el interior. Leib Langfuss, miembro del Sonderkommando, enterró su diario escrito en yiddish cerca del crematorio 3. Fue encontrado en 1952. En él escribió sobre lo que escuchaba desde el otro lado de las puertas cerradas, voces que se debilitaban gradualmente, gritos amargos que se transformaban en sollozos y finalmente en silencio. El proceso de muerte tomaba entre 10 y 20 minutos. Rudolf Höss declaró ante los fiscales de Nuremberg que tardaba hasta 20 minutos. Los cuerpos, según el propio testimonio de los Sonderkommando, se apilaban en estratos cuando la cámara estaba llena. En el fondo, los más débiles, niños, ancianos, mujeres. En el medio, los menos fuertes. En la cima, los más jóvenes y robustos, quienes habían subido treparse desesperadamente hacia los últimos centímetros de aire no envenenado. Cuando las puertas se abrían, el Sonderkommando comenzaba su trabajo. Retiraban las gafas, las prótesis dentales, los aparatos ortopédicos, afeitaban el cabello de las mujeres. En Auschwitz, a diferencia de otros campos, el cabello se cortaba después de la muerte. Para el 6 de febrero de 1943, el Ministerio de Economía del Reich había recibido 3.000 kilogramos de cabello procedente de Auschwitz y Majdanek. Se limpiaba en solución de sal amoniacal. Se secaba sobre el suelo de ladrillo de los crematorios, se peinaba y se empaquetaba en bolsas de papel. Se enviaba a fábricas textiles en Alemania. Cuando el Ejército Rojo liberó el campo en enero de 1945, encontró 7.000 kilogramos de cabello humano en bolsas listas para ser enviadas. El oro extraído de los dientes, por orden de Himmler desde el 23 de septiembre de 1940, se enviaba al servicio de salud de las SS para ser utilizado por los dentistas del cuerpo. A principios de 1944, se extraían entre 10 y 12 kilogramos de oro mensualmente de los dientes de las víctimas. Las cenizas se enterraban, se arrojaban al río Vístula o se utilizaban como fertilizante en los campos agrícolas adyacentes. Los restos de hueso que no habían ardido completamente se trituraban en morteros de madera. No debía quedar rastro. 3 a 7 kilómetros al este de Auschwitz I, entre las localidades de Dwory y Monowitz, el conglomerado químico IG Farben eligió en 1941 un sitio para construir una fábrica de caucho sintético esencial para el esfuerzo bélico alemán. La elección no fue casual. La Oststeuergesetz de diciembre de 1940 ofrecía exenciones fiscales a las corporaciones dispuestas a desarrollar industrias en las regiones fronterizas del este. El campo de concentración de Auschwitz, a pocos kilómetros de distancia, representaba una fuente inagotable de mano de obra prácticamente gratuita. Las vías de ferrocarril y el acceso a materias primas completaban el atractivo. En febrero de 1941, Himmler ordenó que la población judía de Oswiecim fuera expulsada para hacer sitio a los trabajadores especializados alemanes. Los prisioneros del campo comenzaron a trabajar en la demolición de casas en Monowitz en abril de ese año. Para mayo, varios cientos de prisioneros se levantaban a las 3 de la mañana para caminar 2 veces al día desde Auschwitz I hasta la obra, pues escaseaban los camiones. Cuando a los administradores de las SS les preocupó que una larga fila de prisioneros exhaustos atravesando la ciudad de Oswiecim dañara las relaciones germano-polacas, ordenaron a los prisioneros que se afeitaran a diario, se mantuvieran limpios y cantaran mientras marchaban. En octubre de 1942, con los prisioneros construyendo el edificio donde ellos mismos iban a ser esclavizados, se terminó el complejo. IG Farben lo pagó y construyó. El primer campo de concentración financiado y levantado por la industria privada. Auschwitz, 3 Monowitz, medía 270 por 490 metros. A finales de 1944, albergaba 60 barracones de 17,5 por 8 metros. IG Farben pagaba a las SS entre 3 y 4 Reichsmarks por turno de 9 a 11 horas de trabajo de cada recluso. La empresa calculaba y rentabilizaba la vida humana como un insumo de producción. Entre 1943 y 1944, aproximadamente 35.000 reclusos trabajaron en la planta. De ellos, 23.000 murieron por desnutrición, enfermedad y agotamiento. Un promedio de 32 muertes por día.
Las muertes y los traslados a las cámaras de gas de Auschwitz II reducían la población del campo en casi una quinta parte cada mes. Los administradores amenazaban constantemente a los prisioneros con la cámara de gas. El olor de los crematorios de Auschwitz I y II se desplazaba sobre el campo dependiendo de la dirección del viento. Entre las compañías alemanas que también establecieron fábricas con sus propios subcampos, Krupp y Siemens Schuckert. La tinta utilizada para tatuar los números en los antebrazos de los prisioneros era fabricada por la empresa Pelikan. Bayer, parte entonces de IG Farben, pagó 150 Reichsmarks por cada grupo de 150 prisioneras de Auschwitz para probar un anestésico. Un empleado de Bayer escribió en una carta a Hoss, conservada en los archivos: el transporte de 150 mujeres llegó en buenas condiciones. Sin embargo, no pudimos obtener resultados concluyentes porque murieron durante los experimentos. Le rogamos que nos envíe otro grupo de mujeres con la misma cantidad y al mismo precio. El 20 de agosto de 1944, los aviones aliados bombardearon por primera vez la planta de IG Farben. El 13 de septiembre, el 18 y el 26 de diciembre volvieron a bombardearla. Las explosiones destruyeron instalaciones. Los prisioneros continuaban trabajando en los escombros. El 19 de enero de 1945, las SS ordenaron la evacuación del sitio. El bloque 10 de Auschwitz I estaba separado del bloque 11 únicamente por un corredor y el patio conocido como el Muro de la Muerte. Mientras que el bloque 11 representaba el castigo, el bloque 10 representaba algo de algún modo más perturbador: la perversión sistemática de la ciencia médica al servicio de la ideología nazi. En él, el SS Hauptsturmführer Karl Klauberg inyectó sustancias químicas en los úteros de mujeres para intentar obstruirlos de forma permanente. Horst Schumann irradió con rayos X los genitales de hombres y mujeres para provocar la esterilización mediante daño por radiación. Los experimentos no tenían aplicación práctica reconocida ni seguían protocolos científicos verificables. Eran pruebas de crueldad sistematizada con pretensión de metodología. Pero el más conocido de los médicos de Auschwitz llegó al campo el 30 de mayo de 1943. Josef Mengele, de 32 años, Hauptsturmführer de las SS, doctor en medicina y en antropología por la Universidad de Frankfurt, fue destinado a Auschwitz II-Birkenau, donde se le asignó primero al campo de familias gitanas y luego a la rampa de selección. Mengele era puntual, meticuloso, correctamente vestido. Supervisaba personalmente las llegadas de los trenes, a veces escuchando música clásica proyectada por altavoces del campo mientras señalaba con el pulgar. Su obsesión particular eran los gemelos idénticos, también los enanos, las personas con malformaciones, los portadores de enfermedades hereditarias. Estableció en los barracones 29 y 31 de Birkenau un jardín de infancia para los niños con quienes experimentaba, donde recibían raciones de comida mejores que el resto. Según los testimonios recogidos por la investigadora Eva Motzeskor, una superviviente, el anuncio que repetía durante la selección en el andén era Zwillinge heraus, los gemelos, un paso adelante, con el tono de quien reparte caramelos. A los gemelos seleccionados se les medían todas las partes del cuerpo, se les fotografiaba, se les realizaban análisis dentales, de vista y audición, se les extraía sangre, se les practicaban cirugías, se les realizaban transfusiones cruzadas. Cuando uno de los gemelos moría, Mengele mandaba matar al otro para poder realizar autopsias simultáneas. Otro médico de las SS, el SS Sturmbannführer Kurt Heissmeyer, se llevó de Auschwitz a 20 niños judíos polacos al campo de concentración de Neuengamme, cerca de Hamburgo, donde les inyectó el bacilo de la tuberculosis para ensayar posibles curas. En abril de 1945, cuando el avance aliado amenazaba con hacer descubrir el experimento, los niños fueron asesinados en la horca para ocultar las evidencias. Rudolf Brandt y Wolfram Sievers, director general del Ahnenerbe, el Instituto de Investigación Pseudocientífica de las SS, entregaron los esqueletos de 87 prisioneros judíos seleccionados por sus características físicas al Instituto Anatómico de la Rijksuniversiteit en Estrasburgo. La colección fue autorizada por Himmler y dirigida por el profesor August Hirt. Brandt y Sievers fueron ejecutados en 1948 tras ser condenados en el Juicio de los Médicos, parte de los juicios posteriores de Nuremberg.
El juicio de los médicos en Nuremberg, celebrado entre 1946 y 1947, fue el primero de los 12 procesos que siguieron al juicio principal. Sus sentencias articularon por primera vez en el derecho internacional los principios que constituyen el Código de Nuremberg sobre ética médica: el consentimiento voluntario del sujeto, la necesidad científica real, la posibilidad de retirada del experimento. Todos esos principios habían sido violados sistemáticamente en Auschwitz. Auschwitz fue diseñado para impedir la resistencia. Lo consiguió casi completamente. Casi. El primer escape documentado ocurrió el 6 de julio de 1940, apenas 3 semanas después de la llegada del primer transporte masivo. Tadeusz Wierzchowski, prisionero polaco, logró escapar del campo. Fue capturado y ejecutado. Pero la represalia del sistema se extendió mucho más allá de él. El pase de lista esa noche duró 19 horas. Según el historiador Henryk Śpiewocki, al menos 802 prisioneros intentaron escapar durante toda la existencia del campo, 757 hombres y 45 mujeres. De ellos, 144 lo lograron. 327 fueron capturados. El destino de los 331 restantes permaneció desconocido. La mayoría de los intentos se producían desde los lugares de trabajo fuera del perímetro electrificado. Entre los éxitos más notables, el 20 de junio de 1942, 4 prisioneros polacos, Eugeniusz Bendera, Kazimierz Pieczowski, Stanisław Gustav Jaster y Józef Lempart, irrumpieron en un almacén. 3 de ellos se vistieron con uniformes de las SS, tomaron rifles y un automóvil del personal y salieron del campo con el cuarto como prisionero. Más tarde enviaron una carta a Hoss disculpándose por la pérdida del vehículo. El 21 de julio de 1944, el prisionero Jerzy Bielecki se vistió con un uniforme de las SS y, utilizando un pase falsificado, cruzó la puerta del campo con su novia judía, Sila Cybulska, a quien presentó como una detenida que debía ser interrogada. Ambos sobrevivieron a la guerra. Yad Vashem reconoció a Bielecki como justo entre las naciones. El 27 de abril de 1944, Rudolf Verba, número de serie 44070, y Alfred Wetzler, número 29162, escaparon a Eslovaquia llevando consigo información detallada sobre las cámaras de gas y los crematorios de Birkenau. El informe que elaboraron, conocido como el Informe Verba-Wetzler, fue el primer documento que describía con precisión técnica el funcionamiento de las instalaciones de exterminio de Auschwitz. Su distribución en junio de 1944 y su publicación parcial en varios países contribuyó a la decisión del regente húngaro Miklós Horthy de detener temporalmente las deportaciones desde Hungría. El informe Verba-Wetzler, junto con los testimonios de Arnošt Rosin y Czesław Mordowicz, quienes escaparon el 27 de mayo de 1944, y el del propio Jerzy Tabó, constituyeron los llamados Protocolos de Auschwitz, publicados íntegramente en noviembre de 1944 por la Junta de Refugiados de Guerra de los Estados Unidos. Y luego, el 7 de octubre de 1944, sucedió algo que los arquitectos del campo habían calculado como imposible. Los Sonderkommandos se rebelaron. El detonante fue el anuncio de que 300 de ellos serían trasladados a limpiar escombros en un pueblo cercano. Los Sonderkommandos sabían lo que significaban esos traslados. Ese grupo, compuesto principalmente por judíos griegos y húngaros, se alzó. Atacaron a las SS con piedras, martillos y herramientas. Mataron a 3 guardias. Incendiaron el crematorio 4 con trapos empapados en aceite. Los del crematorio 2, al escuchar la explosión, creyeron que la revuelta había comenzado en todo el campo. Lanzaron a su capo alemán a uno de los hornos, cortaron el alambre electrificado con alicates y huyeron hacia Raisko, donde se ocultaron en el granero de un subcampo de Auschwitz. Las SS llegaron, rodearon el granero e incendiaron el edificio. Cuando la rebelión fue aplastada, 451 miembros del Sonderkommando habían sido asesinados. Los 212 restantes vivieron varios meses más. Uno de los que murió durante la rebelión fue Salmen Gradowski, quien había enterrado sus cuadernos escritos en yiddish cerca del crematorio 3. Después de la guerra, otro superviviente del Sonderkommando indicó a los fiscales dónde excavar. Las notas fueron encontradas.
publicadas décadas después bajo el título Desde el corazón del infierno. La resistencia organizada también existió en otro nivel, el informativo. El capitán Witold Pilecki, del Ejército Nacional Polaco, se dejó arrestar deliberadamente en Varsovia en septiembre de 1940 para ser deportado a Auschwitz con el número de serie 4859 bajo el alias Tomasz Serafiński. Desde dentro del campo organizó la Związek Organizacji Wojskowej, unión de organizaciones militares, y envió regularmente informes al exterior sobre lo que estaba ocurriendo. Escapó el 27 de abril de 1943. Su segundo informe, conocido como el Informe W, estimaba que 1,5 millones de personas, en su mayoría judíos, habían sido asesinadas en Auschwitz. El gobierno polaco en el exilio distribuyó esa información entre los aliados. Las respuestas fueron lentas, insuficientes o simplemente no llegaron. El 18 de enero de 1945, Engelbert Markech, un criminal alemán transferido desde Mauthausen, recibió el número de serie 202499. Fue el último. Ese día, mientras el Ejército Rojo avanzaba desde el este, las SS ordenaron la evacuación del campo. Aproximadamente 58.000 detenidos, alrededor de 2/3 judíos, fueron obligados a marchar hacia el oeste a pie, en pleno invierno polaco, con temperaturas que podían alcanzar los 20 grados bajo cero. Los que no podían continuar eran asesinados en el lugar. Los destacamentos de ejecución seguían la columna y mataban a quienes se rezagaban. El historiador Peter Longerich estimó que 1/4 parte de los deportados murió durante esas marchas. El 20 de enero fueron volados los crematorios segundo y tercero. El 23 de enero, los almacenes Canadá fueron incendiados. Ardieron durante 5 días. El crematorio 5 fue destruido el 26 de enero, un día antes de que llegara el Ejército Rojo. El 27 de enero de 1945, a las 9 de la mañana, un soldado de la 100ª División de Fusileros del Ejército Rojo entró en Auschwitz III, el campo de IG Farben en Monowitz. Otras unidades del 60 Ejército del Primer Frente Ucraniano llegaron a Auschwitz I y II alrededor de las 3 de la tarde. Encontraron 7.000 prisioneros vivos en los 3 campos principales, 500 más en los subcampos y más de 600 cadáveres. Encontraron 837.000 prendas de mujer, 370.000 trajes de hombre, 44.000 pares de zapatos y los 7.000 kilogramos de cabello humano listos para ser enviados. El coronel soviético Georgi Elisavetsky, que entró en uno de los barracones, recordó décadas después que intentó hablar con los supervivientes en ruso, en polaco, en alemán, en ucraniano, sin respuesta. Finalmente dijo unas palabras en yiddish. Dijo que era judío. Dijo que habían llegado para liberarlos. Cuenta que entonces, como si una barrera interior se derrumbara, los supervivientes corrieron hacia los soldados, se arrodillaron, besaron las solapas de sus abrigos. Primo Levi, que se encontraba en la enfermería con escarlatina, describió a los primeros 4 soldados a caballo que se acercaron. Lanzaban miradas extrañamente avergonzadas a los cuerpos y a las pocas personas que aún estaban con vida. Era esa vergüenza que también conocíamos, escribió más tarde. El sentimiento de culpa de que tal crimen existiera, de que se hubiera introducido irrevocablemente en el mundo de las cosas existentes. Las cifras finales, según el estudio del historiador František Peiper, publicado por Yad Vashem en 1991, son las siguientes. De las al menos 1,3 millones de personas enviadas a Auschwitz entre 1940 y 1945, al menos 1,1 millones fueron asesinadas. El desglose, aproximadamente 960.000 judíos, 865.000 de ellos gaseados directamente a su llegada, 74.000 polacos étnicos, 21.000 romaníes, 15.000 prisioneros de guerra soviéticos, entre 10.000 y 15.000 ciudadanos de otras nacionalidades europeas. 1 de cada 6 judíos asesinados en el Holocausto murió en Auschwitz. El país de origen con mayor número de víctimas, Hungría, con 430.000 muertos, seguido de Polonia, con 300.000, Francia, con 69.000, los Países Bajos, con 60.000. Los juicios comenzaron antes de que el campo tuviera tiempo de enfriarse. Rudolf Höss fue arrestado por los británicos el 11 de marzo de 1946 cerca de Flensburg, donde vivía bajo el alias de Franz Lang, trabajando como granjero.
Fue trasladado a Nuremberg para testificar en el juicio del SS Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner. Sus declaraciones sobre el proceso de exterminio, pronunciadas con una calma que perturbó incluso a fiscales curtidos, constituyeron evidencia fundamental. Fue extraditado a Polonia el 25 de mayo de 1946. Escribió sus memorias en la cárcel, publicadas primero en polaco en 1951 y en alemán en 1958 como Commandant in Auschwitz. Fue condenado a muerte el 2 de abril de 1947. El 16 de abril fue ahorcado en Auschwitz I, a pocos metros del Crematorio I. En Cracovia, el 25 de noviembre de 1947, comenzó el juicio de Auschwitz, en el que el Tribunal Supremo Nacional Polaco procesó a 40 exmiembros del personal del campo. Concluyó el 22 de diciembre con 23 condenas a muerte, 7 cadenas perpetuas y 9 penas de prisión. Entre los ejecutados, el comandante Arthur Liebehenschel y la jefa del campo de mujeres, Maria Mandel. Los juicios de Auschwitz de Frankfurt, celebrados en Alemania Occidental del 20 de diciembre de 1963 al 20 de agosto de 1965, duraron 180 días. 22 acusados. La acusación de 700 páginas, acompañada de un informe histórico de 300 páginas elaborado por el Institut für Zeitgeschichte, que incluía los testimonios de 254 testigos. De los 22 acusados, 19 fueron condenados. 6 a cadena perpetua, los demás entre 3 y 10 años. El médico de las SS Horst Fischer, que había seleccionado personalmente al menos a 75.000 personas para ser gaseadas, fue juzgado en Alemania Oriental, condenado a muerte y ejecutado en la guillotina en 1966. De los aproximadamente 6.335 miembros del personal de las SS que trabajaron en Auschwitz, no más de 789, menos del 15%, fueron jamás procesados. En 1947, el gobierno polaco aprobó una ley que establecía el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau en el emplazamiento de Auschwitz I y II. En 1979, la UNESCO inscribió el sitio en la lista del Patrimonio Mundial. En 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. En 2018, una encuesta encargada por la Claims Conference encontró que el 41% de los adultos estadounidenses encuestados no sabían qué era Auschwitz. El 22% declaró no haber oído hablar nunca del Holocausto. Primo Levi, Viktor Frankl, Elie Wiesel, Edith Eger, Simone Weil, supervivientes que escribieron, testificaron, enseñaron durante décadas. Frankl escribió en El hombre en busca de sentido que incluso en las condiciones más degradantes imaginables, la libertad de elegir la propia actitud frente al sufrimiento no podía ser arrebatada. Wiesel dijo en el 50 aniversario de la liberación: después de Auschwitz, la condición humana ya no es la misma. Después de Auschwitz, nada volverá a ser igual. Auschwitz no comenzó con las cámaras de gas. Comenzó con una decisión burocrática tomada en Berlín, con un arquitecto que firmó un plano, con una empresa que calculó la rentabilidad de la mano de obra esclava, con un médico que decidió señalar con el pulgar a la derecha o a la izquierda, con miles de personas que cada día eligieron participar, callar o mirar hacia otro lado. El horror más profundo de Auschwitz no es que fuera posible, es que fue planificado.